Si hay algo en las exigencias del Evangelio, son en realidad dos dimensiones, ¿no? Una vez, Jesús la sintetiza en el amor, ¿no? En el mandamiento del amor, que al final todo conlleva precisamente a esta realidad. Todo lo que pueda decir Jesús se sintetiza en el mandamiento del amor. Y lo que nosotros hacemos durante el ciclo litúrgico es ir desglosando poco a poco aquellas dimensiones que nos llevan a amar más. ¿Y cuáles son esos aspectos del amor que nos ayudan a tener una vida más feliz, una vida más plena? Porque como palabra suena muy bonito lo del amor, pero muchas veces nos damos cuenta que para escribirlo o tenerlo en un texto, y si no se sustenta en la vida cotidiana, mal. Nos habremos hecho la ilusión de que hemos conocido, que hemos aprendido, que hemos escuchado de Dios esto de qué es lo que es el amor. El amor es concreto. No son palabras, son acciones verdaderas. Para eso basta mirar ahí, en Cristo. Su amor es concreto para con la humanidad. No es una frase bonita, no lo dijo para dejar a la gente contenta y tranquila, sino que es real. Especialmente quizás para los padres, sabrán que el amor es concreto a la hora de expresarlo en la vida de los propios hijos, ¿no? No hay nada que valga. Bueno, hay algunos que están medio chalados, pero para un padre o una madre que experimenta profundamente el amor, es en la realidad propia de sus hijos, porque es capaz de darlo todo, absolutamente todo. ¿Por qué me tomo de ahí? Porque de lo contrario no tiene sentido las palabras que Jesús dice. Porque nosotros nos saltamos todos los cánones cuando se trata de hablar del pecado del otro, porque nos encanta andar por la vida con el dedo acusador, refregándole al otro su pecado, sin mirar el propio, sin darse cuenta del pecado que uno tiene dentro. Nos encanta, y para eso los cristianos sobre todo somos mandados a hacer. La vieja de la parroquia, no ustedes, de otra parroquia, no de Panquehue. La vieja de la parroquia que se dedica a pelar todo el vecindario y después viene a misa aquí a hablar del amor de Dios, del mandamiento del amor. Tenemos un problema grave que es personal y también social. ¿Cuál es? La famosa resolución de conflictos. Cuando tenemos un problema con alguien, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Cuando tenemos un problema con alguien, todos se enteran, menos la persona. Y lo comentamos por todos lados. Hasta el padrecito de la parroquia se entera. Pero el involucrado jamás. Algo nos pasa. Y como sociedad también nos ocurre, ¿no? Esto cuando salen las noticias, la filtración de documentos, la filtración de imágenes
tiene que ver con eso, que todo el mundo se entera de algo y el involucrado no tiene idea. O si lo sabe y se lo ha guardado para sí, tampoco se respeta esa decisión. Jesús nos dice, estamos mal así. La vida personal, la vida social, no puede funcionar así. ¿Cómo estamos viviendo nosotros este amor del cual Jesús nos habla y nos hace parte? Es una cosa súper simple, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado profundamente lo que es el amor de Dios. Esa es la verdad. Cuando yo me siento, pero me siento de verdad, amado profundamente por el Señor, y lo he experimentado en mi vida y con hechos concretos, y ese amor del Señor lo reflejo en alguna acción, en alguna situación que a mí me ha pasado personalmente, me es más fácil expresar también el amor, la generosidad con los demás. Cuando eso no ocurre, estamos mal. No funciona la brújula por donde el Señor nos va mostrando el camino a seguir. ¿Cómo se hace esto? Jesús también lo dice en el texto del Evangelio. Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. La importancia y lo esencial de la vida cristiana es la oración. Cuando un cristiano se dedica al hacer y no al ser, no hay por dónde. Voy a volver a poner el ejemplo de la señora de la parroquia, que insisto, de otra parroquia, no es de aquí. Cuando nos dedicamos en nuestra vida de fe a ayudarle al cura, a cooperar en la parroquia y a estar en un sinfín de actividades pastorales, ¡uy, qué buena la señora para hacer cosas! Pero no se reza ni un Padre Nuestro a la semana en su intimidad, en su oración, y no escucha ni siquiera por casualidad la palabra de Dios y la internaliza, buscando incansablemente descubrir lo que Dios quiere para su vida, evidentemente que van a haber incongruencias entre lo que yo profeso y lo que yo vivo. Ahí la mesa queda coja, porque no tiene sustento nuestra vida. Septiembre es el mes de la Biblia para la iglesia chilena. Es por eso que hemos preparado ese pequeño altar. La palabra de Dios se lee todos los domingos en misa. Resulta que son pastorales, voy a poner un ejemplo, no un ejemplo, una reflexión, ¿no? Son pastorales por defecto, que se han tenido que crear en la iglesia para darle mayor sentido y para poner atención a ciertos aspectos de la vida de la iglesia. Tenemos que crear una pastoral bíblica. Tenemos que crear un mes de la Biblia para que tomemos conciencia de lo importante y relevante que es leer la palabra de Dios. Y no solo leerla, sino interiorizarla, hacerla vida. Porque recuerden ustedes que la palabra de Dios
se hizo carne y habitó entre nosotros. No son letras sueltas. La palabra de Dios es vida. Y no hemos tenido que mover desde esa experiencia, ¿no? Yo siempre he cuestionado la pastoral vocacional, ¿no? No debería existir la pastoral vocacional. No debería existir un ente eclesial que promueva las vocaciones. Primero porque todos los que somos parte de la iglesia estamos llamados a experimentar nuestra propia vocación. Y con la palabra de Dios podemos descubrir a qué el Señor me ha llamado. Nuevamente volvemos a la pastoral por defecto, ¿no? Porque como no tenemos vocaciones, no tenemos cura, tenemos que promocionar la cosa, aunque el gremio está medio alicaído, ¿no? Tenemos que promocionarlo, porque algo pasó en nuestro camino de fe que por naturaleza no está dando sus frutos. Y tenemos que forzarlo, ¿eh? Tenemos que plantarle un empujoncito para ver si resulta, porque tampoco a veces no nos resulta. Planes pastorales, proyectos, no nos resultan. En nuestra vida de fe ocurre exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Tenemos que recurrir a ciertas acciones. Tuvo que salir Jesús, como no lo reconocieron, tuvo que salir Jesús a decir, ámense los unos a los otros, porque como nadie se amaba, tuvo que darle sentido a sus palabras, muriendo, para que pudiéramos entender, y aún así no lo hemos entendido del todo. Y en nuestra vida cotidiana, la mamá le tiene que decir al niño, eso no se hace, cuando el niño sabe que eso no se hace. Y los papás, entre esposos, también se tienen que andar diciendo, esto no se hace, esto no estuvo bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos en la vida. Esto del perdón entre uno y otro, las formas, el método que ofrece Jesús, que es muy pedagógico por lo demás, estamos a años luz para resolver nuestros conflictos con el otro. Pero tenemos que dar pasos importantes. Si yo no me siento amado y perdonado profundamente con el Señor, de parte del Señor, es muy difícil que yo aprenda a amar, respetar, cuidar y perdonar a mi hermano. No se haga ilusiones, porque si no va a ser a la fuerza. La experiencia profunda de fe que se sustenta única y exclusivamente a través de la oración personal y la oración comunitaria es la que hace que los frutos de esa palabra asimilada pueda también alimentar a los que están a nuestro alrededor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos oriente, que nos muestre el camino, que abra nuestro corazón. En realidad no le podemos pedir a eso, al Señor, que nos abra el corazón, porque depende de nosotros, no de Dios. Dios tiene toda la disponibilidad del mundo, pero si yo no escucho la voz del Señor, voy a seguir con un corazón duro, como decía el salmista. No endurezcan el corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras.